Bien. Sí se observa, ¿no? El PPT, chicos. Chicos. Sí, profe. Ya, Sí. correcto, muy bien. Entonces, chicos, vamos a empezar por la educación cívica y el tema que nos corresponde esta semana es lo relacionado con el poder legislativo, ¿no? En lo sucesivo vamos a tocar temas de los poderes del Estado y después los órganos constitucionales autónomos, ¿correcto? Miren, ya estamos en la semana 12, qué rápido, ¿no? No solamente nos quedan 6 semanas más con esta, ¿no? Bueno, en fin, ojalá que todo vaya bien, chicos, ¿ya? Muy bien, entonces, el Poder Legislativo, vamos a hablar sobre su organización, sus funciones y sus atribuciones, ¿correcto? Entonces, ya rápidamente empezamos con el Poder Legislativo, ¿sí? Muy bien, muy bien. El Poder Legislativo reside en el Congreso, ¿no es cierto? Y el Congreso, como ustedes saben, se encuentra en el centro de Lima, en la Plaza Bolívar, ¿no? En la Avenida Bancay, ¿correcto? ¿No? Consta de una sola cámara, ¿no? La Constitución del año 93 señalaba que debería tener solamente una sola cámara, nada más, ¿no? Y inicialmente eran 120 congresistas. La Constitución de 1993, la Constitución actual, que ya prácticamente no es la misma porque ha sufrido tantas modificaciones que ya no es la misma, ¿de acuerdo? Señalaba que eran 120 parlamentarios, chicos. ¿Por qué? ¿Por qué ahora son 130? Quiero escuchar alguna opinión. ¿Por el Callao? Por el Callao, ya, muy bien. Ya, ¿los congresistas a quién representan? Pueblo. La nación. Ya, se puede decir que al pueblo, ¿verdad? Los escogen los ciudadanos, pero ellos representan al pueblo. La Constitución era de 1993. Si ellos representan al pueblo, ¿de acuerdo? En 1993 había una determinada cantidad de habitantes, ¿correcto? ¿Correcto? Estamos en el año, creo que esta modificatoria fue en el año del año 2014, creo que fue la modificación, ¿no? Luego de 20 años más o menos. En el año de 1993 había una cantidad de población y en el año 2014 había una población mayor. Por lo tanto, por lo tanto, si la población aumenta, también el número de congresistas aumenta, pues. Por eso, inicialmente la Constitución decía que eran 120, ahora son 130, porque ellos representan pues a la nación, representan a la población, representan al pueblo. ¿De acuerdo? Ahora, esto de que solamente va a ser una sola cámara, ya seguramente ustedes saben que para las elecciones del 2026 ya el Poder Legislativo no va a tener solamente una sola cámara, ahora va a tener dos cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. ¿De acuerdo? Que era antes así. ¿Ya? Bueno, le digo esto porque ya seguramente ustedes se van a enterar. Entonces, el número de congresistas es 130. Eran 120 antes. ¿Y por qué aumentó? Porque ellos representan a la población. Al aumentar el número de habitantes, obviamente tiene que haber también, ¿no? Tiene que haber también un aumento de congresistas. Hay que señalar una cosa también importante, chicos, ¿ya? El Perú es uno de los pocos países o uno de los países donde un congresista representa a mucha gente, ¿de acuerdo? Si nosotros dividimos los 33 millones entre los 130 congresistas, a cada congresista le corresponde representar a 250.000 personas aproximadamente, que es bastante personas, pues, ¿no? Entonces de mi parte, yo estaría de acuerdo que el número de congresistas se aumente, claro, estaría de acuerdo, pero siempre y cuando estos congresistas trabajarían adecuadamente, serían eficientes, pero lamentablemente cada congreso, ¿no? Es peor que el otro, que el anterior, ¿no es cierto? Y este ya es el colmo ya. Pero en fin, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Ellos representan a la nación, representan a la población, y si la población aumenta, tienen que aumentar. ¿De acuerdo? Y ahora, con esta de las dos cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, creo que los diputados van a ser 160 congresistas, diputados, y creo que va a haber 40 o 60 senadores, ¿no?
Entonces vamos a tener un montón de congresistas ahora, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de las funciones del Congreso, hablamos de la función legislativa, de la función especial y de la función de control político. Cuando hablamos de función legislativa, chicos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de la función principal del Congreso, que es hacer leyes. Hacer leyes, ¿de acuerdo? Esa es la función principal del Congreso. Hacer leyes. Legislar, pues. Legislar y hacer leyes. ¿Ya, chicos? Muy bien. La segunda función es la función especial. Es la que solo puede hacer el Congreso. Solo la puede realizar, lo hace el Congreso. Con mayoría calificada, creo eso, ¿no, profe? Creo, Correcto. Solamente lo hace el Congreso. ¿De acuerdo? Como por ejemplo, ¿no? ¿Quién elige a los miembros del Tribunal Constitucional? El Congreso. ¿Quién finalmente elige al defensor del pueblo? El Congreso. Entonces, son funciones que solamente la puede realizar el Congreso, por eso se llama función especial, ¿ya? No se olviden de eso, ¿ya? Y luego también control político. Estos son ejemplos, ¿no? Estos son ejemplos de control político, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de control político, chicos, el control político, chicos, el control político consiste, ¿ya? En controlar la acción y las actividades de la administración estatal. O en otras palabras, de las entidades públicas, chicos. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Ya? Como por ejemplo, la investidura del Consejo de Ministros, ustedes saben que cuando hay un cambio de ministro, de primer ministro, el primer ministro nuevo tiene que presentarse ante el Congreso y exponer su plan de trabajo. Luego de la exposición hay un debate y el Congreso lo puede aceptar o lo puede rechazar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es control político también, ¿ya? Y luego dice, no, el debate, la realización de actos de investigaciones, aprobación de acuerdos sobre conducta política del gobierno, ¿no es cierto? Y el ejercicio de delegación de facultades, ¿no? Todos son actos de control político. ¿Correcto, chicos? Entonces, pero básicamente, el Parlamento, ¿de acuerdo? Va a controlar la acción de las actividades de la administración estatal. Por eso seguramente ustedes habrán escuchado de que a veces se cita a los ministros en el Congreso y los interpelan, les preguntan, ¿no es cierto? Ese es también control político, ¿ya? Muy bien, entonces son tres funciones. Legislativa, que es la función inicial del Congreso, hacer leyes. Función especial, que solamente la realiza el Congreso. Y la función de control político, ¿ya? Que es controlar, supervisar, ¿no es cierto?, las acciones y actividades de las entidades públicas, obviamente por parte de sus funcionarios. ¿Ya, chicos? Muy bien. Los congresistas, ¿correcto? Los congresistas, ¿no? Obviamente para ser congresista son muy pocos requisitos, ¿de acuerdo? Son tres requisitos básicos. Ser peruano de nacimiento. Chicos, ¿se acuerdan ustedes que la vez pasada hablamos de la nacionalidad peruana y hablamos que para ser, ¿quiénes son peruanos de nacimiento? Hemos señalado que la nacionalidad es de tres tipos, o sea, no, de nacimiento, por opción, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Los que nacieron acá en el Perú, hijos de padres peruanos. Ya. Para ser peruano de nacimiento, ¿a quiénes se considera? Haber nacido en territorio peruano, ya. Uno. Después, los abandonados en territorios sin correcto, los niños, los menores de edad abandonados que nadie los reconoce. Correcto. Y luego, padres peruanos de nacimiento también. correcto, los hijos o los que nacen fuera del territorio nacional, pero de padre o madre peruano. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Entonces, ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar de derecho de sufragio. Muchos dirán, pero ¿por qué son tan bajos, no, los requisitos? Es que
lamentablemente no se puede poner más requisitos. Muchos dicen, no, los congresistas deben ser profesionales, deben de ser doctores, ¿no? No, chicos, el 92% de los congresistas actuales tienen título universitario. ¿Eso le ha dado al Congreso ser más eficiente, ser un buen Congreso? No, eso no es garantía de nada, chicos. ¿De acuerdo? No es garantía de nada, ¿no? Entonces, obviamente no se pueden poner más porque, ¿qué pasaría si nosotros pondríamos, aparte de estos 3 requisitos, pondríamos tener el título de doctor, el grado de doctor? Estaríamos nosotros recortando ¿qué cosa? Estaríamos recortando un derecho, porque las personas que no tienen el grado de doctor no podrían postular al Congreso, ¿no es cierto? Y ustedes saben que un derecho humano es también los derechos civiles y políticos, el elegir, el ser elegido, ¿no es cierto? Por eso les digo que para ser congresista, y en la mayor parte de los países del mundo, solamente los requisitos son mínimos, y en el Perú son estos 3, ¿ya? Muy bien. Como les dije, ellos representan a la nación, ¿no? La nación somos todos nosotros, ¿correcto? Son elegidos por un periodo de 5 años, no hay reelección inmediata, pero ya cambiaron esto también, pues chicos, porque para el año 2026, al haber 2 cámaras, ¿de acuerdo? Al haber 2 cámaras, ellos no pueden postular a ser diputados, pero sí pueden postular a ser senadores, ¿de acuerdo? O sea, ahora me imagino que en el año 2026 vamos a ver nuevamente algunas de las caras actuales. Y si no están, porque es así, si no están como congresistas, lo llevan como asesor parlamentario o los llevan para un cargo administrativo. La otra vez estaba ingresando a una página, ¿no es cierto?, de internet que es así, que de investigación, ¿no? Y en el Congreso están trabajando, en el Congreso actual están trabajando alrededor de 25 excongresistas. ¿Y de qué están haciendo? Asesores o están ejerciendo algún cargo administrativo. ¿De acuerdo? Muy bien. 2 cosas importantes. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación, chicos. ¿Qué cosa es mandato imperativo? Cuando hablamos de mandato imperativo, es que, en otras palabras, ellos no reciben Órdenes órdenes. de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, ¿no? Órdenes, pero no reciben órdenes en cuanto a su función, al trabajo que ellos realizan, ¿correcto? ¿De acuerdo? Ellos no reciben órdenes, ellos tienen que obrar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su libre criterio. Ellos no pueden hacer leyes que le ordenan hacer, ¿de acuerdo? Salvo que ellos hayan propuesto y el pueblo los haya elegido, ¿no es cierto? En su propuesta hayan puesto, pues voy a hacer una ley que va a beneficiar al pueblo. Probablemente ahí. Pero si hay si su bancada, ¿no?, está de acuerdo por una ley, por votar en favor de una ley y ella está en contra, él tiene que votar a conciencia. Un ejemplo concreto. Creo que fue en el año 2017, cuando estaba esto de la vacancia del expresidente Kuczynski, ¿de acuerdo? Porque al presidente Kuczynski se le vacó se le intentó vacar una primera vez. Entonces, los miembros del partido aprista, el grupo aprista, ¿de acuerdo?, se reunió y eran 5 congresistas nada más. El partido aprista en el año 2017 en el Congreso tenía 5 representantes nada más, ¿correcto? Entonces los 5 se reunieron, ¿no? Y por mayoría decidieron que ellos iban a votar en favor de la vacancia, ¿correcto? Ustedes saben que los congresistas de un mismo partido se sientan juntos, pues bueno. Llegó el momento de la vacancia y cuando se llegó a votar por la vacancia de Kuczynski, los 5 congresistas del partido aprista, 3 votaron en favor de la vacancia y 2 votaron en contra de la vacancia. Entonces, un miembro del partido aprista que estaba al lado de los otros, que habían votado en contra de la vacancia, les increpó fuertemente. Les dijo, si hemos quedado en que íbamos a votar por la vacancia,
¿Por qué están votando ahora en contra de la vacancia? Y le comenzó a decir inclusive lisuras. Y el otro que había votado en contra de la vacancia también le contestó lisuras. Esta es una muestra de que los congresistas no están sujetos a órdenes, a mandato imperativo, pero en cuanto a su función congresal. ¿De acuerdo? Otro, ¿qué cosa es la interpelación? La interpelación es responder, es dar explicaciones. Los congresistas no dan explicaciones de su comportamiento, ¿de acuerdo? De su comportamiento y de su actuar parlamentario, ¿de acuerdo? Entonces, estas son dos prerrogativas importantes que tienen los congresistas, ¿de acuerdo? No reciben órdenes y no dan explicaciones, ¿de acuerdo, chicos? ¿Ya? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta, hijitos, al respecto? No hay ninguna, ¿no? Ya, continuamos, ya. Continuamos. Muy bien. Profe. Muy bien. Cuando hablamos de los congresistas, ¿no es cierto? Los congresistas. Una cosa importante. Los congresistas, como toda persona, pueden cometer delitos comunes. Profe, disculpe, Pueden cometer... ¿Perdón? ¿se me escucha? Sí te escucho. Profe, una consulta. ¿Y si en caso venga una pregunta de verdadero o falso respecto a la bicameralidad y a que si pueden ser reelegidos o no, Ya, base ya. de Sí, ya qué te se entendí, trata? ya. Miren. En el examen, si vendría una pregunta al respecto, la pregunta tiene que estar basada en lo que nosotros enseñamos, en lo que está en la separata. Lo que yo les he hecho a ustedes es un comentario. Eso va a ser a partir del año 2026. ¿De acuerdo? Entonces, el Congreso sigue siendo unicameral. Seguimos teniendo solamente una sola Cámara y de 130 congresistas. ¿De acuerdo? No creo, lo dudo, que venga una pregunta hacia futuro. ¿De acuerdo? Entonces, tú cíñete única y exclusivamente a lo que nosotros explicamos y al contenido de la separata. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los congresistas, ¿de acuerdo? Son como cualquier persona. Ellos también pueden cometer delitos comunes. ¿Ya, chicos? Delitos comunes. Cuando un congresista, ¿de acuerdo? Comete delitos comunes, ¿correcto? Cometen delitos comunes, ¿ya? Cuando ellos cometieron ese delito antes de ser congresistas, quien lo va a procesar es el juez penal en lo ordinario, ¿de acuerdo? Pero si cometen el delito siendo congresistas, ¿de acuerdo? Siendo congresistas, ellos tienen la condición de aforados, son funcionarios especiales, así como es el presidente de la República, así como son los ministros, así como son los altos funcionarios, ¿de acuerdo? Ellos tienen una condición que se le dice aforados, están protegidos. Entonces, a ellos, ¿de acuerdo? Quien los va a procesar es la Corte Suprema. La Corte Suprema es la que la va a procesar. Entonces, que quede bien claro, ¿ya? Ustedes dirán, pero profesor, en este segundo caso, ¿no? Si ellos antes de ser congresista cometieron un delito, ¿por qué son congresistas? Muy bien. Ustedes saben perfectamente, chicos, que los procesos judiciales en el Perú demoran, ¿de acuerdo? Y la persona, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La señora Keiko Fujimori, inclusive ha estado detenida, 3 veces ha estado detenida. Y a pesar de que ha estado detenida, postuló a la presidencia de la República. Claro que postuló a la presidencia. ¿Puede un detenido postular a la presidencia de la? Claro que puede postular, porque ella tenía prisión preventiva. Su juicio estaba en proceso. ¿De acuerdo? Por eso podía postular a la presidencia de la República, porque todavía no se le había declarado culpable. Y todavía no se le declara culpable. Miren cuánto tiempo ha pasado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ustedes dirán, pero profesor, es que cuando postuló
de acuerdo al Congreso en este primer caso, ¿ya? Era simplemente un acusado. Y ustedes saben que todas personas son inocentes, ¿de acuerdo? Hasta que hay una sentencia firme del Poder Judicial. Toda persona es inocente, chicos, hasta que lo diga lo contrario, ¿quién? El Poder Judicial. Entonces, ellos postularon al Congreso cuando estaban en un proceso judicial, ¿correcto? Y no había sentencia todavía. Asumieron el cargo de congresista, ¿de acuerdo? Asumieron el cargo de congresista, ¿correcto? Y se le declaró culpable. Entonces, en ese caso, quien lo va a procesar es el juez penal en lo ordinario. Ya no se vayan a olvidar porque cometieron ese delito antes de ser congresista. ¿De acuerdo? Si el congresista cometió ese delito siendo representante de la patria, ahí lo juzga la Corte Suprema. ¿De acuerdo, chicos? Lo juzga la Corte Suprema. ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso. Algunas características del cargo de congresista. Los congresistas no pueden renunciar. Es irrenunciable. En la actualidad hay una congresista que despacha desde Estados Unidos. No me acuerdo su apellido. Y no se le puede votar. Ella dice, yo quiero renunciar, pero no me dejan. Es un candado que ellos mismos se han puesto, pues. Es un cargo, es irrenunciable, dice, ¿no? Es incompatible con el ejercicio de cualquier función pública. La única función pública que ellos pueden ejercer siendo congresistas es el de ministro de Estado. En la actualidad, el ministro de Salud actual es congresista. Y ha habido en todos los gobiernos casos así, que siendo congresistas asumen la función de ministro de Estado. Obviamente, tiene que tener el permiso del Congreso y se lo dan, obviamente, ¿ya? Y también no dejan de ser congresistas. Yo soy ministro de Estado, pero también soy congresista. La mayor parte de mi tiempo voy a trabajar como ministro, ¿correcto? Ya, pero no dejo de ser congresista, por si acaso, no dejo de ser congresista. Y cuando hay votación, supongamos, hay una votación importante, ¿no? Hay una votación, un caso importante, ¿no? Vamos a poner ahorita, hay vacancia, vamos a votar por la vacancia de un presidente. Entonces, ese ministro puede ir a votar tranquilamente y vota. ¿Por qué? Porque no ha dejado de ser congresista, solamente tiene un permiso nada más, ¿de acuerdo? Así es el caso, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cuándo puede vacar los congresistas? ¿Cuándo pueden ser vacados? ¿No es cierto? ¿De acuerdo? Por muerte, por impedimento físico y mental permanente, de repente yo estoy en una enfermedad terminal, o de repente enfermedad mental, y cuando el Pleno lo inhabilita durante todo el periodo restante al de sus funciones. ¿De acuerdo? Ahí vaca la función de congresista. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién lo reemplaza? Porque tiene que tener un reemplazante, chicos. ¿Quién lo reemplaza? Lo va a reemplazar el llamado congresista accesitario. Tengan bien claro esta palabrita, accesitario. ¿Quién es el congresista accesitario? El congresista de su partido político que postuló con el congresista, pero que no obtuvo la votación suficiente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, cuando a un congresista vaca o lo inhabilitan o lo procesan, se va a la cárcel, tiene que ser reemplazado. ¿Y quién lo reemplaza? Un congresista, de acuerdo, un congresista que recibe el nombre de accesitario. Accesitario, perdón. Accesitario. Ay, no me deje escribir bien. Ya, pero no se olviden. Es el congresista accesitario. Chicos,
¿Se acuerdan que la otra vez también tocaron la puerta en mi casa? No hay nadie. Un ratito, un minutito, ya voy a abrir la puerta. Perdónenme, por favor. Ah, sí. Ya llegué. Discúlpeme, por favor, discúlpeme, chicos. Discúlpeme. Ya. Entonces, vamos a suponer, ¿no? Que el congresista, ¿no? Que es procesado, ¿de acuerdo? Lo declaran culpable y lo mandan a la cárcel. Ya no puede seguir siendo congresista. Entonces tiene que ser reemplazado, ¿de acuerdo? ¿Y quién lo reemplaza? El congresista, el accesitario. ¿Quién es el accesitario? Es aquel miembro de su mismo partido político que postuló también para las elecciones congresales, pero que no obtuvo una vacante, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces quedó él ahí, ¿no? No pudo ingresar a ser congresista porque los otros tuvieron más. Entonces, si uno de los congresistas de su mismo partido, de su misma región, es vacado, entonces él ingresa, ¿de acuerdo? Ese se llama el congresista accesitario. Ya, chicos, no se olviden de eso, ¿no? Y muchos casos de congresistas que fueron sacados del Congreso, ¿no? Las denuncias vinieron de sus accesitarios, de su mismo partido político, ¿no? ¿Por qué? Porque si a un congresista en ejercicio lo sacan, ¿quién ingresa? El accesitario. Pues sí ha habido varios casos, le comento uno así brevemente. Hace como 10 años aproximadamente, una congresista de Junín. Ustedes saben que los congresistas, chicos, llevan al Parlamento personal de confianza. Creo que son 5 o 6 personas que son de confianza, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces llevan a su personal de confianza para que trabajen con ellos en el Parlamento. Esta congresista de Junín, ¿de acuerdo? No era cualquier persona, era abogada y era notaria todavía de Junín, era notaria. Y llevó como asesores a varias personas. Y entre ellas llevó a la nana de su hija, a la nana de su hija, que la hacía pasar como asesora. Se descubrió eso. Un programa dominical denunció eso. Y a la congresista la retiraron del Congreso. La retiraron del Congreso. Y luego se supo que quién había denunciado eso. A los medios de comunicación. Le había dado ese, digamos, soplo, esos datos, era la congresista o el congresista accesitario. ¿De acuerdo? Que quería ser congresista, pues. Y la única forma de ser congresista era, pues, denunciar esas cosas irregulares que estaba haciendo su compañera de partido. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Atribuciones del Congreso, hijos. A Atribuciones ver, del una Congreso. pregunta. Sí, dígame. Cuando es procesado por la Corte Suprema, en este caso, o el juzgado, en este caso, ¿seguiría siendo? Ya no, ya. No. Creo que Ya hay no, inmunidad parlamentaria. ya no es congresista. Ya no es congresista porque cuando se le procesa, tiene que pedir permiso. Porque tienes que entender que una cosa, un juez cuando procesa a una persona, ¿de acuerdo? No tiene que tener presión. Tú como juez, no tienes que tener ningún tipo de presión. Eso lo vamos a ver dentro de 2 semanas, ¿ya? Un juez no tiene que tener ninguna presión. Tú imagínate un juez que va a procesar a Carlos y ese mismo juez va a procesar a Carlos congresista, ¿correcto? Una cosa es que tú proceses a una persona
común y corriente y otra cosa es que tú proceses a un congresista. Entonces vas a tener tú una presión ahí. En ese caso, cuando un congresista está procesado, ¿de acuerdo? Está procesado, tiene que pedir, en este caso, cuando es por caso de corrupción, cuando es un delito penal grave, tiene que dejar de ser congresista. Tiene que pedir permiso, ¿de acuerdo? Para asumir su defensa, pero siendo una persona común y corriente, no como congresista, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, gracias. Como dije, yo hace un momento, atribución es dar leyes y resoluciones legislativas. Dar leyes y resoluciones legislativas, ¿ya? ¿Qué cosa es una ley? Es algo general, es algo que involucra a mucha gente, como por ejemplo la ley universitaria. La ley universitaria involucra pues a todos los estudiantes del sistema del nivel superior universitario, a los profesores, a los trabajadores, ¿no es cierto? Implica un montón de gente. ¿Y cuál es la diferencia con una resolución legislativa? La resolución legislativa resuelve algo concreto, de acuerdo, que tiene un tiempo muy reducido nada más, ¿de acuerdo? ¿No? Y que implica a pocas personas, inclusive puede implicar a una sola persona nada más, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre una ley y una resolución legislativa, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, otra cosa también es interpretar, modificar y derogar las normas existentes, entre ellas la Constitución, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Pregunto, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta lo primero, la primera línea. Ustedes saben que el Perú es uno de los, creo que es el único país donde el Congreso tiene que autorizar la salida del presidente de la República fuera del país. Pregunto yo, ¿esta autorización para que el presidente salga del país se da por una ley o se da por una resolución legislativa? Resolución. ¿Perdón? Resolución. Correcto, muy bien. Porque está resolviendo algo concreto y algo que atañe al presidente de la República, es una sola persona. ¿Correcto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Es algo que tiene fecha de inicio y fecha de caducidad. ¿De acuerdo? La resolución legislativa. El presidente de la República sale del país tal día y tiene que regresar tal día. Eso lo señala una resolución legislativa. Pregunto, ¿prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras es una atribución del Congreso? ¿Se da por ley o por resolución legislativa? Resolución. Correcto, por resolución legislativa. Hace un momento hemos visto una función especial del Congreso, como por ejemplo, nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Se da por ley o por resolución legislativa? Administración. Resolución, claro, pues solamente son poquitas personas. Y ustedes saben que el cargo de miembro del Tribunal Constitucional tiene una fecha de inicio y una fecha de caducidad. Tienen que tener en cuenta eso, ¿de acuerdo? Una resolución legislativa implica una o poquitas personas. Tiene una fecha de inicio y una fecha de caducidad, ¿de acuerdo? Mientras que una ley engloba a más gente, a más personas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver, otra atribución del Congreso es velar por el respeto de la Constitución y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Por eso, cuando el 7 de diciembre, el expresidente Castillo dio su mensaje a la nación intentando hacer un autogolpe, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? El Congreso de la República lo vacó por permanente, ¿no es cierto?, incapacidad moral, porque estaba cometiendo una infracción a la Constitución, pues. Ellos hacen efectiva la responsabilidad de los infractores. Pero ¿De Vizcarra acuerdo? sí lo hizo legal, ¿no, profe? ¿Correcto? Sí. Dime. Vizcarra, pero sí hizo legal el cierre del Congreso, ¿cierto? Ah, claro, eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Claro, el Congreso se puede cerrar, ¿de acuerdo? La Constitución lo señala, ¿de acuerdo? Cuando
cuando censura a 2 consejos de ministros, ¿ya? Cuando censura a 2 consejos de ministros. Ahí la Constitución permite que el presidente de la República, ojo, pueda cerrar el Congreso. No dice, tiene que cerrar, pueda cerrar el Congreso. ¿De acuerdo? Ahí sí es constitucional disolver el Congreso. Pero ahorita vamos a ver eso cuando lleguemos a la comisión permanente, ¿ya? Muy bien. Luego, aprobar tratados de conformidad con la Constitución. Los tratados internacionales, como últimamente los que estamos conociendo, los tratados de libre comercio, son tratados que como su nombre dice, se tratan, se discuten, se acuerdan entre países, entre estados, ¿de acuerdo? Quien gestiona los tratados es el Poder Ejecutivo. Se hace el documento y ese documento tiene que ser elevado al Congreso para que en el Congreso se discute ese tratado. Y el Congreso dirá si está de acuerdo o está en contra, ¿de acuerdo? Entonces, es otra de las atribuciones del Congreso aprobar los tratados que el Ejecutivo propone, ¿ya? Luego, aprobar el presupuesto y cuenta de la República. ¿Quién presenta el presupuesto? Lo presenta el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministro de Economía. A fin de por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de, ¿no? En el año 2024, en el mes de noviembre, el Ministro de Economía se presenta ante el Congreso. Se presenta ante el Congreso para exponer el presupuesto de la República del año siguiente, o sea, del año 2025. Ahí se señala, ¿no? ¿Qué cosa se va a hacer con la plata? Tanto va a ir a educación, tanto va a ir a salud, tanto va a ir a defensa, tanto va a ir al interior, qué obras se van a hacer, qué se va a comprar. Eso se expone ante el Congreso y el Congreso luego lo debate y lo aprueba. ¿Ya? Autorizar empréstitos. ¿Qué cosa es un empréstito? Es un préstamo. Pero en este caso, un préstamo del Estado ante otro Estado o ante organismos internacionales. ¿Quién pide permiso? Pide permiso el Ejecutivo. El Ejecutivo, vamos a suponer, no, hay un desastre enorme en el Perú. Varias regiones han sido afectadas y el Perú no tiene dinero como para afrontar la reconstrucción. Entonces hay la necesidad de pedir prestado dinero. ¿Ante quién vamos a pedir prestado dinero? Ante organismos internacionales. Entonces, ya hay un acuerdo con los organismos internacionales de que se va a prestar dinero y el ministro de Economía va al Congreso y expone, ¿no? Vamos a pedir dinero a tal entidad financiera, este dinero va a ser utilizado en tales cosas y el Congreso luego va a debatir, lo aprueba o lo desaprueba, ¿de acuerdo? Ejercer el derecho de amnistía. Esto es importante, chicos, la amnistía. La palabra amnistía, chicos, la palabra amnistía, ¿ya? Viene de amnesia, ¿de acuerdo? Amnesia. Y la amnesia, ustedes saben que es el olvido, ¿ya? El derecho de amnistía es el olvido y perdón del delito. No se olviden de eso. Olvido y perdón del delito. ¿De acuerdo? Delito. Pero siempre y cuando este delito haya tenido una naturaleza o un origen político. ¿De acuerdo? Una naturaleza y origen político. ¿De acuerdo, chicos? Eso es, ¿de acuerdo? La amnistía. Ya, voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer, ¿no? Que yo, el profesor Carlos, es un dirigente sindical, ¿no es cierto? Es un dirigente sindical. Hace una huelga, moviliza a los profesores, hay enfrentamientos, ¿no? Yo soy la cabeza de todo ese movimiento, ¿no es cierto? Y de repente hago un meeting, hago una movilización y en esa movilización nos enfrentamos con la policía y en esa reyerta hay 2 policías muertos. Detienen a mí, detienen a otros dirigentes, detienen a otros profesores, ¿cierto? Un buen grupo de profesores y nos llevan a la cárcel por ser, digamos,
subversivos, ¿no es cierto?, contra el orden público, contra la seguridad, nos acusan también de ser instigadores de la violencia, en fin, nos detienen a un grupo, vamos a suponer, de 80 personas, ¿ya? Nos detienen, nos procesan y nos llevan a la cárcel, por decir, ¿no? Nos condenan a 12 años de cárcel. Muy bien. Me condenan a 12 años de cárcel, a mí y a los otros también, pero por ahí hay una corriente, ¿no?, de opinión de grupos de derechos humanos, los profesores que están ahí, ¿no?, grupos políticos, en fin, hay todo un movimiento en favor de que a nosotros nos liberen. Porque nuestro reclamo, si bien es cierto, era un reclamo justo, pero lamentablemente pues hubo por ahí, ¿no?, ciertas cosas que ocasionaron esa desgracia, ¿correcto? Entonces, ante esa circunstancia, el Congreso escucha el clamor popular, el clamor, ¿no?, de organismos internacionales de derechos humanos y da la amnistía. Y la amnistía consiste en el olvido y el perdón del delito, ¿de acuerdo? Y la amnistía se da por ley. Ya no se olviden, ley, tiene que haber una ley, no una resolución, ley de amnistía. Porque esto es algo más trascendente, pues, ¿no es cierto? No es permitir que el presidente salga, no, no. La amnistía es algo más trascendente porque tiene una connotación más política. Y se nos libera a todos. Porque la amnistía, cuando se da la ley de amnistía, libera a todos los presos que tienen un delito similar. ¿De acuerdo? Un delito similar. Liberan a todos. ¿De acuerdo? Y consiste en el olvido y el perdón del delito. Por lo tanto, pregunto yo, ya, a mí me liberan, yo he estado en la cárcel 3 años y me liberaron por amnistía. Pregunto yo, ya, quiero buscar trabajo, pues. Y ustedes saben que para buscar trabajo piden documentos, como por ejemplo, certificado de antecedentes penales, chicos. ¿Ese certificado saldrá que yo tengo antecedentes penales o saldrá limpio? No ¿Qué saldrá, dicen no ustedes? sale nada. Perdón, ¿no escucho bien? No habrá nada. El certificado sale limpio. Cuando es amnistía, chicos, y una persona es amnistiada, ¿de acuerdo? Es como que si no hubiese estado en la cárcel. Su documento sale limpio. No se olviden de eso. Sale sin antecedentes penales, ni antecedentes judiciales, ni antecedentes policiales. Viejitos, eso es la amnistía. Y no se olviden que tiene que tener una connotación y un origen político. ¿Ya, chicos? El delito que cometieron, ¿ya? Y luego aprobar la demarcación territorial. Todas las provincias, los distritos y los departamentos que se han creado han sido por ley dada por el Congreso de la República, chicos. Ya, no se olviden entonces, cuando hablamos nosotros de la demarcación territorial, dicho sea de paso, creo que entre el 50 y 60% del territorio nacional no está todavía, digamos, legalmente demarcado. ¿Ya? Por eso hay algunas, por decir, conflictos, por no decir peleas, entre, por ejemplo, en Distrito de Lima hay conflictos por terrenos, ¿de acuerdo? Por terrenos que están justamente en la frontera de los dos distritos, pero que no está delimitado bien, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se crea un distrito, cuando se crea una provincia y cuando se crea un departamento, es el Poder Judicial quien lo aprueba. Obviamente, a propuesta del Ejecutivo. El último departamento en ser creado, ¿cuál fue, chicos? El último departamento en ser creado fue Ucayali. Antes Ucayali, ¿cuál es la capital de Ucayali? Empieza con P. Puerto Maldonado. No, Ucayali es Pucallpa. Pucallpa, correcto. Correcto. Antes Ucayali, la región, departamento de Ucayali, antes pertenecía a Loreto.
¿Se dan cuenta? Loreto sigue siendo el departamento más grande, imagínense con Ucayali, ¿no? Antes era provincia de Loreto, la provincia se llamaba Ucayali y fue elevada a la categoría de departamento. Eso fue en el año de 1979, o 80 creo que fue, pero fue por esos años, durante el gobierno militar de Morales Bermúdez. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto de esta parte de atribución del Congreso, hijitos? Ninguna. Ya, continuamos. Los órganos del Congreso, chicos, los órganos del Congreso, ¿no? Muy bien. En cuanto a los órganos del Congreso, tenemos al principal, ¿no? Dicen que es el principal, que es el pleno del Congreso, ¿no? Los 130 congresistas. Aquí está el hemiciclo, ¿no es cierto?, del Congreso. Ahí están los 130 congresistas. ¿De acuerdo? Muy bien. Es la máxima asamblea deliberativa, o sea que ahí deliberar es discutir, ahí se discuten, ¿no? Se debaten, ¿no? Muchos asuntos, ¿no? La aprobación de leyes, ¿no es cierto? Ahí está, no se debaten, se votan los asuntos y se realizan actos que prevén las normas constitucionales, legales y reglamentarias. Sus sesiones son públicas, salvo cuando se tratan temas que afectan a la seguridad nacional o el orden interno. ¿De acuerdo? Aquí está la mesa directiva, ven ustedes, ahí está 1, 2, 3, 4. Aquí está el presidente del Congreso y 3 vicepresidentes, como vamos a ver dentro de un momentito. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Luego tenemos el consejo directivo, ¿no? Que es la suma de la mesa directiva, o sea, los que están aquí, ¿no? Más los portavoces de los grupos parlamentarios. Cada grupo parlamentario, que usualmente es un partido, ¿de acuerdo?, tiene un congresista que es portavoz, ¿de acuerdo?, que es el que representa, ¿no?, al partido político en esta reunión del Consejo Directivo. Aquí tenemos al presidente del Congreso, Alejandro Soto, y que ya va a salir, pues, porque ya en el mes de julio, se inicia una nueva legislatura. La legislatura se inicia en el 28 de julio, ¿de acuerdo?, con la elección del presidente del Congreso, porque el presidente del Congreso solamente tiene como tiempo de duración 1 año nada más. Aquí está Alejandro Soto, que es congresista por el departamento de Cusco. Periodista es. Me imagino que aquí, este señor que está aquí, que estoy ahorita subrayando, es el oficial mayor. Él es un personal administrativo del Congreso. Que son los que están usualmente aquí vemos, ¿no? Acá están los miembros de la mesa directiva, acá hay personas que están paradas. Esas personas es el oficial mayor. El oficial mayor es quien asesora al presidente del Congreso en temas administrativos, en temas legales, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. El Consejo Directivo entonces está, ¿no?, aprobar acuerdos, realizar coordinaciones para el adecuado desarrollo del Congreso, aprobar el presupuesto, los planes de trabajo del legislativo y aprobar la agenda de cada sesión. Es importante este Consejo Directivo. ¿Por qué? Porque ellos van a decir qué cosa se va a discutir en el Pleno del Congreso. ¿Ya? Ellos deciden. Por eso es importante, ¿no?, este Consejo Directivo, porque ellos pueden decidir, ¿no es cierto?, qué se va a discutir, qué ley se discute, qué se trata, qué se deja ahí descansando, qué se congela, qué norma se congela. Por eso este Consejo Directivo es importante, ¿de acuerdo? Muy bien. Luego tenemos la Junta de Portavoces, que ya le hemos dicho, ¿no es cierto?, que son los miembros de cada grupo parlamentario. La presidencia, que es elegido por el Pleno por cada año, representa al Congreso, preside las sesiones. Es importante. Ser presidente del Congreso es importantísimo. ¿Por qué? Porque preside la sesión del Congreso, dirige las sesiones, da el uso de la palabra, señala qué temas se van a tratar también, porque ya lo ha acordado con la Junta de Portavoces, con el Consejo Directivo. No, por eso es muy importante, ¿no?, ser miembro o presidente del Congreso, ¿de acuerdo? Porque
tiene capacidad de decisión, que es muy importante, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos a la mesa directiva, esta es la mesa directiva actual, acá está el presidente del Congreso. Creo que este es un congresista fujimorista, este es de Perú Libre, y esta señora creo que es de Avanza País, ¿no? La señorita Muruz, que hizo una fiesta, y que en una fiesta de su cumpleaños terminó asesinado una persona, ¿no? Que fue todo un escándalo, pero miren, sigue ahí, ¿no? ¿Correcto? Aquí están fujimoristas, y aquí está de Perú Libre, ¿no? Este es Valdemar Cerrón, hermano del prófugo, Vladimir Cerrón, ¿no? En fin. A ver, tiene a su cargo la dirección de la mesa directiva, ¿no? La dirección de la mesa directiva y los debates que se realizan en el Pleno, en la comisión permanente y en el consejo directivo, ¿no es cierto? La mesa directiva. Y esto es importante. Acuerda el nombramiento de los funcionarios de más alto nivel en el Congreso. Ellos acuerdan. El Congreso tiene un montón de oficinas, un montón de departamentos donde hay jefes. ¿Qué les dije hace un momento? Yo les dije hace un momento de que en el Congreso, quienes trabajan ahora es congresistas, ¿no es cierto? Como asesores o como miembros administrativos. Y quienes deciden a quién contratar son ellos y la gente de su partido, ¿no? Ellos deciden, ¿no? Este señor que es fujimorista, ¿no es cierto? Decide porque cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Tiene a su cargo algunas oficinas administrativas. Y ellos deciden quiénes trabajan ahí. ¿Y quiénes van a trabajar? Pues gente allegadas a ellos, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta señorita Amuruz, ya un programa dominical ha sacado, pues. ¿A quién ha contratado en el Congreso? A los amigos de su enamorado, que es un ex congresista, ¿correcto? Los fujimoristas, ¿a quién han contratado ahí? A la gente de su partido, en cargos administrativos, ¿no? Entonces, todo es una argolla. Las comisiones parlamentarias, ¿no? Son 3 comisiones. Cada congresista tiene que pertenecer a más de una comisión. Tenemos las comisiones ordinarias, que es de obligatorio, digamos, integrar estas comisiones ordinarias, ¿no? Hay creo que 24 comisiones ordinarias, cada ministerio tiene una comisión y otras comisiones también de otros tipos, ¿no? Y cada congresista interviene ahí de acuerdo a su especialidad. De acuerdo a su especialidad. La Comisión de Educación, hay congresistas profesores, ya, ellos van a integrar. La Comisión de Salud, hay congresistas que son médicos, ellos van a integrar la Comisión de Salud. Hay congresistas que son, por decirle, ¿no? Hay congresistas que son, militares, ellos van a integrar la Comisión de Defensa. ¿De acuerdo? Luego tenemos comisión de investigación para casos puntuales, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Se habrán enterado qué ha pasado en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. ¿Qué ha ocurrido, chicos? VIH, ¿Ya? ¿Qué más? el contagio de las niñas por abuso. Correcto, muy bien, ¿no es cierto? Hay montón de denuncias de niñas que han sido violadas por sus profesores. ¿Qué ha dicho el ministro de Educación al respecto? Que esta es una costumbre, es una tradición de los pueblos aguajún. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho la ministra de Cultura? Algo parecido también. ¿Se dan cuenta la calidad de personas que están conduciendo el país? ¿Cómo va a ser una costumbre, pues? Estamos en el siglo XXI. Si bien es cierto, todavía se practican algunas costumbres y es permitido, pero hay costumbres, si así lo fuese, que no se pueden permitir, pues. Hace 200, 150 años, de repente, ya, vamos a suponer, era costumbre que violen a las niñas. Pero estamos en el siglo XXI. Eso no se puede permitir, pues. Es una costumbre abominable que tiene que ser desterrada. Pero no, es una costumbre, ¿no? Justificando. A ver, pues entonces que lleve a su hija
a esa escuela y que la violen. A ver qué cosa va a decir. Ah, no, se va a quedar callado porque era una costumbre. No se pase, pues, ¿no? ¿Qué ha hecho el ministerio? No ha hecho nada. Entonces, ante esa circunstancia, el Congreso implementa una comisión de investigación para investigar, valga la redundancia, los hechos que han venido ocurriendo en Condorcanqui, región Amazonas. Esto de que el Congreso va a investigar, lo hace cumpliendo ¿qué función? ¿Qué función? Chicos, ¿qué función? ¿Qué función? Rol político. Control político, correcto, control político, pues. Porque como hemos señalado, el control político consiste en controlar la acción y actividades de la administración estatal. Profe, una pregunta. Dime. ¿Y esta comisión de investigación aparece momentáneamente o...? Claro, tiene un plazo, correcto, tiene un plazo. Puede ampliar el plazo. Hay una denuncia de violación, ya. Como los congresistas representan a la nación, al pueblo, eso está ocurriendo pues en la población Aguajún. Se hace una comisión de investigación para ver qué cosa realmente ha ocurrido. Presentan un informe y ese informe se presenta al Congreso y el Congreso, ante esa circunstancia, puede llamar al ministro de Educación y lo interpela. Le da un pliego de preguntas para que responda ante el Congreso de lo que realmente ha ocurrido. Y ahí, en la interpelación, al ministro lo pueden censurar. Y cuando hay censura, el ministro tiene que renunciar. ¿De acuerdo? Ya. Pero siempre y Entonces, cuando sea de comisión un funcionario público. dime. Siempre y cuando sea de un funcionario público. Es decir, si no tiene nada que Claro. ver con un funcionario público, no se establece la investigación. ¿O sí? Bueno, a ver, no solamente en una cuestión pública, sino también estamos hablando de la población. Vamos a poner otro ejemplo. Hay una empresa privada que está extrayendo en Loreto, está extrayendo petróleo, empresa privada. Y de repente hay trabajadores que violan a niñas. Y de repente la policía no hizo nada ante denuncias. ¿Correcto? Miren, estamos hablando de una empresa privada. No hizo nada la policía y entonces hay la denuncia, que son muchos casos. Ante esa circunstancia va también el Congreso a investigar. No necesariamente el control político se da, digamos, cuando es un ministerio como por ejemplo, ocurre eso en un colegio estatal, sino también cuando ocurre en una empresa privada, porque quien debería de haber intervenido ahí ante esas denuncias, ¿quién era? La policía, y no intervino, ¿de acuerdo? También se da, ¿de acuerdo? En casos como ese, porque quien debió de intervenir es una entidad pública, ¿de acuerdo? ¿Qué acción tomó la policía, que es una entidad pública? Nada. Vamos a intervenir. Vamos a investigar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Es interesante esta parte, ¿no? Sobre el Congreso, la comisión permanente. Ahí viene la comisión permanente, chicos, la comisión permanente. La comisión permanente, como su nombre lo dice. Chicos, el Congreso, ¿de acuerdo? Se reúne, ¿de acuerdo? A ver, los congresistas al mes trabajan aquí en Lima en el Congreso 3 semanas. La última semana del mes se llama semana de representación. Los congresistas regresan a sus provincias para tomarse fotos, están haciendo un hueco unos trabajadores, se toman fotos, van a un colegio, se toman fotos, ya según ellos semana de representación. Entonces los congresistas en la última semana del mes están en sus provincias.
Pero de repente hay una necesidad urgente de que el Congreso se reúna. Y es imposible que los congresistas se reúnan inmediatamente. Para eso está la comisión permanente. La comisión permanente. La comisión permanente es como su nombre lo dice, ¿no? Un grupo de congresistas que permanentemente van a estar en Lima. ¿De acuerdo? Se instala los 15 días útiles posteriores a la instalación del primer periodo ordinario de sesiones. ¿De acuerdo? La comisión permanente. Está presidida por el presidente del Congreso y conformada por no menos de 32 congresistas que son elegidos por el Pleno y su número no excede el 25% del número de congresistas. Ahora, ¿cómo interviene cada grupo político? Es proporcional. ¿Ya? Si en el Congreso el 20% de congresistas es del partido A, entonces en la comisión permanente el partido A también tendrá el 20%. El partido B en el Congreso tiene el 15% de congresistas. En la comisión permanente el partido B también tendrá, ¿no es cierto?, su porcentaje de congresistas. Es, digamos, equitativo al número de congresistas que tiene, ¿no? A su porcentaje, ¿ya? ¿Qué funciones ejerce? ¿Qué funciones constitucionales ejerce? Durante el funcionamiento del Congreso, durante el receso e inclusive durante el interregno parlamentario. Ahí está lo que me decías. ¿Qué cosa es el interregno parlamentario? Hace un momento yo señalé, porque me preguntaron, de que el Congreso se puede disolver constitucionalmente, legalmente, sí. El Congreso puede ser disuelto. La Constitución señala eso. ¿En qué caso puede ser disuelto el Congreso? Cuando se censura a 2 consejos de ministros. ¿De acuerdo? El presidente del Consejo de Ministros va y expone su plan de trabajo porque la Constitución lo señala. Y el Congreso debate y no lo acepta. No es aceptado el Consejo de Ministros. Entonces, de acuerdo a la costumbre parlamentaria, el presidente de la República tiene que cambiar al presidente del Consejo de Ministros y proponer a otro. Pasan 30 días, tiene que presentarse ese nuevo presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué pasa si presenta su plan de trabajo y el Congreso nuevamente lo rechaza? Ahí ya queda libre la disolución constitucional del Congreso. Entonces, ahí el presidente puede, no es que debe, puede disolver el Congreso constitucionalmente. Disuelve el Congreso como lo hizo el presidente Vizcarra, ¿de acuerdo? Lo disuelve y inmediatamente llama a elecciones congresales. El Congreso se disuelve, se convoca elecciones congresales, se llevan a cabo elecciones congresales y se instala el nuevo Congreso. Durante todo ese tiempo que es disuelto el Congreso y se instala el nuevo Congreso, ese tiempo se llama el interregno parlamentario, ¿correcto? Y ahí es donde sí trabaja la comisión permanente. Por eso dice, en caso de disolución del Congreso, la comisión permanente queda a cargo del Congreso, pero no legisla. No legisla. Quien va a legislar es el presidente de la República a través de decreto de urgencia. Porque ustedes les he dicho, quien cumple la función de legislar es el Congreso. No hay Congreso, lo que hay comisión permanente. Entonces, quien se encarga de legislar es el presidente de la República a través de decreto de urgencia. ¿De acuerdo? Entonces, la función que cumple esta comisión solamente es evaluar estos decretos y entregarlos al siguiente Parlamento para ejercer el control político. Nada más. O sea, en otras palabras, es una mesa de partes nada más, sin mayor valor político. ¿Ya, chicos? Ya, entonces no se olviden, el interregno parlamentario es el periodo
que pasa desde la disolución del Congreso constitucionalmente hasta que se instala el nuevo Congreso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, chicos, aquí? Fue una pregunta. Profesor, Sí, todas las escucho. funciones que hay, todas las funciones que hay en el A Congreso, ver, cada miren, una lo como yo ocupa les lo he dicho, mismo. como yo les he dicho, no los escucho bien. Yo estoy escuchando acá por un micro, pero que no sé qué pasa, que también está bajito. ¿Me pueden levantar un poquito la voz? No me voy a molestar si me gritan. Sí, escucho. Profe, todos los que integran dentro del Pleno son los mismos que también integran las demás funciones del Congreso, ¿no? Sí, 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 son los que también integran las comisiones del Congreso, correcto. Como digo, cada congresista tiene que intervenir en comisiones, ¿de acuerdo? En las comisiones ordinarias. Las otras dos comisiones, las comisiones de investigación y las comisiones especiales, no, se crean de acuerdo a la necesidad. Pero Y también, obviamente en estas comisiones tienen que intervenir los parlamentarios. y también de las demás funciones, digo, de las demás partes del Congreso, de las demás partes de que hay un Congreso, o sea, sus órganos. Claro, claro, tiene que intervenir, claro, ahí tienen que intervenir los parlamentarios. Pero hay un órgano que está en la separata que es la oficialía mayor, ¿de acuerdo? La oficialía mayor, ¿ya? Hay un órgano, bueno, no está acá, ¿no? Pero ¿qué es la oficialía mayor? La oficialía mayor es un órgano también del Congreso, pero que no está integrado por el Congreso, sino está integrado por el oficial mayor. Es el funcionario de más alta jerarquía administrativamente. Es el que está al lado del... Siempre, cuando ustedes vean en el Congreso y enfocan al presidente, atrás de la mesa directiva están unas personas con terno. Ellos forman parte de la oficialía mayor. Ellos asesoran a los miembros de la mesa directiva porque ellos conocen el teje y el maneje, pues ellos son abogados, son especialistas, han estudiado derecho constitucional. Ustedes saben que los congresistas no son, pues, no son especialistas, ¿no? Pueden ser, pues, médicos, ingenieros, ¿no? Ellos se apoyan en estos oficiales mayores que le van a decir qué es lo que tienen que hacer administrativamente, qué es lo que procede, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Profe, Ya, muy bien, pasamos entonces, ya. Muy bien, profesor, una pregunta. dime, Mi escucho. compañero mencionó que las comisiones parlamentarias, en esto mencionó las ordinarias. Acá todos están aquí, ¿cierto? Pero la comisión permanente es aparte. O también está ahí. No, la comisión permanente, no, bueno, cuando hemos hablado de las comisiones, hemos hablado de que son grupos de trabajo especializados. Existen tres tipos de comisiones: ordinarias, de investigación y especiales. La comisión permanente es otra, que tiene mayor, digamos, importancia, pues, porque es una comisión permanente, ¿de acuerdo? Las otras, las otras son comisiones que también tienen importancia, obviamente, ¿no? Pero la comisión permanente es una comisión, digamos, de mayor jerarquía, de mayor jerarquía. Está integrado por todas las fuerzas políticas del Congreso, proporcionalmente. Como dije, ¿no? Si en el Congreso de los 130 congresistas el partido A tiene el 20% de congresistas, en la comisión permanente también tiene que tener el 20% de los 32. ¿De acuerdo? Entonces, la comisión permanente es una comisión, ¿de acuerdo? Integrada por todos los partidos políticos. Pero en las comisiones ordinarias, ¿de acuerdo? ¿Ya? Una comisión ordinaria, dependiendo también, está integrada por 5 o 6 parlamentarios. Entonces, si en el Parlamento, si en el Congreso hay 12 fuerzas políticas, y hay solamente 5 o 6 parlamentarios, va a haber fuerzas políticas que no van a estar representadas en las comisiones ordinarias, comisiones de salud, educación. Por eso, como te decía, ¿no? La comisión permanente es una comisión jerárquicamente, digamos, más digamos, importante, ¿no? Por las mismas funciones que tiene, pues. Si no hay congreso, en la semana de representación, ellos asumen esas funciones. Debaten, discuten, o sea, lo mismo que hace el Pleno, pero ante una situación excepcional. Pero en el interregno, no, en el interregno solamente, como dije hace un momento, cumplen la función de mesa de partes nada más, ¿no? De recibir los decretos de urgencia.
¿Ya, chicos? En el Muy ordinario bien. solo todos están, pero no es como la jerarquía, ¿cierto? No, claro, no es con la jerarquía. No, no, pues. No tiene la jerarquía. La comisión permanente tiene mayor jerarquía, obviamente, como bien dices tú. ¿Ya? Muy bien. Función legislativa en el Perú, y ahí estamos, ¿no? Tenemos a la Constitución, la principal norma, la ley fundamental. Tenemos a las leyes orgánicas, ¿no? Como les dije hace un momento, ¿no es cierto? Las leyes ordinarias y las resoluciones legislativas. Aquí está. Chicos, una ley orgánica es la que regula la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado. ¿De acuerdo? Toda institución, entidad grande del Estado, los poderes del Estado, los ministerios, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los órganos constitucionales autónomos, ¿ya? Y toda institución grande del Estado peruano tiene una ley orgánica. En esa ley orgánica se dice cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones, qué funcionarios tiene, cuáles son las funciones de cada funcionario, cuál es su estructura, cuál es su organigrama. En otras palabras, una ley orgánica organiza una institución pública. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y las leyes ordinarias son de carácter general. ¿De acuerdo? Son muy variadas. Civiles, penales, tributarias, etcétera. Yo les dije, ¿no? La ley universitaria, ¿no? Son muy variadas, ¿de acuerdo? Y las resoluciones legislativas, lo que yo les señalé, pues, son normas emitidas por el Congreso con la finalidad de regular algunos temas específicos. El viaje del presidente, el ingreso de tropas extranjeras, el nombramiento de altas autoridades, ¿de acuerdo? Por eso, o la materialización de decisiones de efectos particulares. ¿De acuerdo? ¿Ya? No se olviden de eso. ¿Ya, ¿Ya, chicos? Muy bien. La iniciativa legislativa, ¿no? En la formación de leyes, aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de iniciativa legislativa en la formulación de leyes, ¿quiénes tienen esa atribución? El presidente de la República. ¿Quiénes? Los congresistas, obviamente, ¿no? Otros poderes del Estado, los presidentes de otros poderes del Estado. Las instituciones públicas autónomas, los municipios, los gobiernos regionales y los colegios de profesores, perdón, de profesionales tienen iniciativa legislativa en lo que le compete. Asimismo, los ciudadanos tienen la capacidad de presentar leyes, proyectos de ley ante el Congreso. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es iniciativa legislativa. Decretos legislativos son normas que derivan de la autorización expresa del Congreso al Ejecutivo. Un decreto legislativo, ustedes saben, la función de legislar es inherente al Congreso, ¿de acuerdo? Pero hay situaciones excepcionales donde el Poder Ejecutivo le pide al Congreso que ellos quieren legislar para resolver algo urgente, ¿de acuerdo? Entonces el Congreso le da esa atribución al Poder Ejecutivo, la función de legislar. Pero tiene que legislar en una materia específica. El Ejecutivo le pide al Congreso que ellos quieren legislar sobre seguridad. Ah, ya. Le vamos a dar esa facultad para que usted legisle solamente en seguridad y con un plazo determinado. Van a tener todo el mes de julio para hacer decretos legislativos para resolver el problema que está habiendo en el Perú, que es la seguridad. Y el Poder Ejecutivo dice, ah, ya, me han dado esa oportunidad para legislar. Entonces voy a sacar una ley para el sector salud. No, eso no vale. Solamente el decreto legislativo que dé el Ejecutivo pidiendo permiso al Congreso tiene que ser sobre una materia exclusiva que ellos han pedido. Pedimos para seguridad. La legislación que van a hacer ellos tiene que ser sobre seguridad. Y el plazo, le vamos a dar todo el mes de julio para que ustedes saquen sus normas. No lo hicieron en julio, lo hicieron el 1 de agosto. No vale, porque solamente era todo julio. ¿Entienden? Ese es el decreto legislativo, ¿ya? Y luego este decreto legislativo se da cuenta al Congreso para que ellos lo revisen. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo hacer leyes? Ahí está. Aquí tenemos todo el protocolo que sigue para la formación de una ley, chicos. Este es un protocolo que se tiene que seguir.
Supongamos, yo tengo iniciativa legislativa, yo como ciudadano quiero hacer una ley relacionada con educación. Entonces yo como ciudadano ingreso esa ley, ese proyecto de ley, mejor dicho, a la oficina de trámite documentario, que se llama mesa de partes. Lo recibe, lo registra, te pone un número, ¿no? en el cargo y lo enumera. Eso es una ley sobre educación. Entonces va a la Comisión de Educación. La Comisión de Educación tiene 30 días para realizar un estudio y va a emitir dictamen. La comisión puede decir, puede aprobar o puede rechazar esa ley. Imaginémonos que esa ley que yo he presentado, ¿no?, es aprobada por la Comisión de Educación. Entonces, queda expedita para discutirse. ¿En dónde? En el Pleno. Pero ¿quién decide el día, la hora para que se discute en el Pleno? Es el Consejo Directivo. Por eso no le decía que el Consejo Directivo ordena y agenda lo que se va a discutir, decide lo que se va a discutir. De repente para el Consejo Directivo esa ley que yo he presentado y que ha sido aprobada por la Comisión no les parece, o hay cosas para ellos más importantes, entonces ese proyecto de ley queda todavía ahí congelado. Pero vamos a suponer que el Consejo Directivo dice, ya esta ley de educación está buena, ya fue aprobada por la Comisión, entonces vamos a hacer que se discuta cuanto antes en el Pleno. Se discute en el Pleno, ¿de acuerdo? Se discute en el Pleno y el Pleno aprueba la ley presentada. ¿Se convierte en ley? Todavía no. ¿Por qué? Porque tiene que ser promulgada. ¿Por quién? Por el presidente de la República, por el presidente del Poder Ejecutivo. El presidente de la República tiene que promulgarla. Entonces, la promulga, firma, ¿de acuerdo? Firma la ley y la publica. ¿En dónde la publica? En el Diario Oficial del Peruano. ¿Correcto? Y la ley tiene vigencia, es obligatoria desde el día siguiente de su publicación, salvo disposición en contrario. ¿De acuerdo? La ley es vigente desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa si el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, no promulga la ley? La puede rechazar y la puede observar. Esta ley no me gusta, me parece que es inconstitucional, es improcedente, ¿de acuerdo? Entonces, la observa o la puede regresar al Congreso, ¿de acuerdo? Con observaciones o rechazándola, ¿de acuerdo? Por eso dice, si el presidente de la República tiene observaciones de la ley o de una parte de la proposición aprobada, las presenta al Congreso en el mencionado término de 15 días. ¿De acuerdo? En 15 días, tiene plazo 15 días para rechazar la ley. Y si está de acuerdo, la promulga, pues. Pero ¿qué pasa si el presidente de la República no promulga la ley? El presidente de la República devuelve la ley con observaciones y el Congreso hace, vamos a suponer, hace 5 observaciones y el Congreso solamente acepta 3 observaciones y la devuelve nuevamente. El presidente de la República no lo firma porque no se han considerado las 5 observaciones. Solamente ustedes consideraron 3. No la firmo, no la promulgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí puede ser promulgada ¿por quién? Por el presidente del Congreso. Se promulga. Y este tipo de promulgación se llama promulgación por insistencia. No se olviden, se llama promulgación por insistencia. Entonces, la ley también puede ser promulgada por el presidente del Congreso. ¿De acuerdo? Por el presidente del Congreso. Se llama promulgación por insistencia. ¿Ya, chicos? ¿Ya? Muy bien, entonces este es el protocolo que se sigue. Si se devuelve por segunda vez, ¿no, profe? ¿Perdón? Se devuelve por segunda vez. Si se devuelve por segunda vez, claro. O por primera vez también. Si el presidente de la República lo devuelve, ¿de acuerdo? Y se le presenta, no lo firmo, pues.
no lo firmo. Pasa los 15 días, no lo firmo. Es tácito que si no lo firma es porque no lo acepta, pues. Entonces, pasados los 15 días, el presidente del Congreso puede firmar la ley y esa ley es válida y se llama promulgación por insistencia. Pero pregunto, chicos, respóndanme. Es una ley y es una ley que para el presidente de la República no se ajusta a lo que dice la Constitución. La devuelve con las observaciones. Esta ley que ustedes han aprobado en Congreso no se ajusta a lo que dice la Constitución. El Congreso la aprueba por insistencia. Termina aprobándola por insistencia. Pregunto, ¿qué puede hacer el presidente de la República? Acción de inconstitucionalidad. Correcto, muy bien. Correcto. Puede presentar la acción de inconstitucionalidad. Muy bien. ¿Ante quién? TC. Correcto, muy bien. Yo hice esta pregunta en las clases presenciales y lo felicito, ningún muchacho me supo responder. Bueno, yo entiendo también que una clase presencial es distinta a una clase virtual, ¿no? Porque de repente algún chico me decía y se equivocaba y le da vergüenza. Por eso a veces hay pocas intervenciones en la clase presencial, es por el hecho de estar públicamente, ¿no? Y que pasar su vergüenza si se equivoca, ¿no? Pero yo le felicito bastante, como siempre le he dicho casi desde un principio, ¿no? Ustedes están en un nivel al menos bueno que me doy cuenta y espero que se corone todo esto, ¿no? Con su ingreso a San Marcos, hijitos, ¿verdad? Creo que todos ustedes se lo merecen, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces vamos a terminar esta parte de educación cívica con los ejercicios. Como no tenemos tiempo, hijitos, aquí para que ustedes le den un pantallazo, ¿no? A las claves. ¿Ya, hijos? Para que le den un pantallazo a las claves de educación cívica. ¿Ya? Profe, y una pregunta. La junta de portavoces, los portavoces son los representantes de los partidos, pero ¿estos los eligen los partidos o son Claro, ya, al interior, claro. Es un parlamentario. Es un parlamentario. allá lo eligen los partidos entonces? Claro, claro. Su mismo partido lo elige. Se reúnen ellos y ya tú vas a ser portavoz. ¿De acuerdo? Y Profe, también hay un portavoz suplente. ¿Ya? cuando mencionó de los profesores que había dos agentes policiales muertos, ¿esto ya no sería de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad? Claro. Sería Y delito de lesa humanidad, por supuesto. También es, pero ¿se acuerdan ustedes que seguramente están ustedes expectantes a las noticias? ¿No? Quieren cambiar ese concepto de lesa humanidad, ¿no es cierto? sí, porque creo que Fujimori salió, ¿cierto? Por eso me preguntaba cuando dijo Claro, que claro. Es que a Fujimori lo indultaron, pues. y no se puede indictar por lesa No humanidad, se pero puede, es que no, ahorita hay un conflicto, ¿no? Porque hay organismos internacionales que dicen que está mal dada ese indulto, ¿no? A Fujimori. Está mal dado, ¿no? Porque no se puede liberar. ¿Y quién ha liberado a Fujimori finalmente? ¿Quién fue? El TC. Claro, el TC, pues. Es una norma inconstitucional. Pues hay un conflicto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que Fujimori decía, ay, denle indulto, estoy pidiendo indulto porque me voy a morir, está con cáncer? ¿No decían? ¿Se acuerdan? Ya. Miren ahora cómo está. Hasta quiere postular a ser presidente nuevamente. Entonces todo era mentira, ¿se dan cuenta? Como el tiempo, ¿no? Ha hecho ver que todo era una trama, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que se tomó foto medio muerto, se filmó medio muerto ahí, como delirando, ¿no? Pero miren ahora está vivito y coleando, ¿no? Entonces todo era pues una farsa, ¿no? Pero en fin, así son las profe, cosas. y eso de amnistía, entonces, ¿por qué se le daba amnistía a los maestros si hubo agentes policiales muertos? Por eso me preguntaba eso. Ah, no, porque eso, o sea, yo puse un ejemplo nada más, ¿de acuerdo? Yo puse un ejemplo en ese sentido, ¿no? Se le da amnistía, ¿de acuerdo? Se le da amnistía, ¿ya? Cuando el delito cometido ha tenido un origen político, ¿correcto? Ha tenido un origen político. Ahora, esa, ese enfrentamiento
entre los huelguistas con los policías que causó la muerte de 2 policías, ¿correcto? Fue, no, de repente no fue, digamos, no intencional, ¿no? Hubo manifestaciones, hubo enfrentamientos ahí, ¿no? Entonces fallecieron 2 policías, pero esos fallecimientos de repente, como seguramente ustedes habrán escuchado, no fue de repente con dolo, con alevosía, con premeditación. Fue un enfrentamiento, ¿no? De repente donde hubo, pues, ¿no? Digamos, eh, un conato, ¿no? Pero que no fue, digamos, algo intencionado, algo preparado, ¿no? Pero cuando hablamos de lesa humanidad, sí se es preparado, pues. Ya es todo planificado, como lo que ocurrió en Barrios Altos, como lo que ocurrió en la Cantuta. O sea, ya es algo que se puede decir algo sistemático, ¿me entiendes? Eso es básicamente lesa humanidad, cuando todo está preparado, todo está, ¿no?, armado para que esto ocurra. Y es otra cosa, otra cosa es que hubo un enfrentamiento y en eso circunstancialmente ocurrió, ¿no? Que Ahí son sí se le cosas totalmente puede distintas, ¿ya? perdonar. Correcto. Ahí sí se le puede perdonar, profe. Ok, Sí. profe, gracias. Ya. Muy bien, Profesor, pasamos entonces un- inmediatamente profesor, a... profesor, una Dime, consultita rápida. dime. Esa ley que quieren aprobar que, o sea, quieren prescribir los delitos de lesa humanidad antes de 2002, o sea, está yendo en contra de un tratado internacional, me parece que hace que los Pero, delitos de lesa humanidad, o sea, no prescriban nunca, ¿no? claro, los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca, pues. Porque ese es una cara... Ya, un delito de lesa humanidad es un delito contra los derechos humanos, principalmente contra el derecho a la vida. ¿Ya? Y ustedes saben que una de las características de los derechos humanos es que estos nunca prescriben. Y por lo tanto, un delito contra los derechos humanos tiene que tener la misma característica que el delito humano vulnerado, ¿no? El delito humano, el derecho humano no prescribe. Por lo tanto, el delito tampoco prescribe. Y la prescripción es caducar, ¿de acuerdo? No caduca. Por eso los asesinos, ¿no? Los asesinos que han cometido crímenes de guerra, crímenes contra los derechos humanos, ¿de acuerdo? Así haya pasado 20, 30 años, ¿no? Se les tiene que perseguir y capturar, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes han visto, pues, ¿no? Eso es un ejemplo como lo que ocurrió luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ustedes se acuerdan que luego de la Segunda Guerra Mundial, a los altos mandos militares alemanes se les hizo un proceso judicial. ¿En qué ciudad alemana? En la ciudad alemana de Nuremberg. Y ahí se les procesó. ¿Por qué? Porque cometieron delitos de guerra y delitos contra los derechos humanos. ¿De acuerdo? Y esos delitos no van a prescribir. Y por eso muchos criminales de guerra se escondieron, vinieron a América, pero luego fueron perseguidos. No solamente perseguidos por la justicia internacional, sino también perseguidos por quién? Por los judíos. ¿De acuerdo? Por los judíos, por el Mossad, ¿de acuerdo? Bueno, y ese es otro tema, pero también interesante, ¿no? De estudiar, ¿no? Muy bien, no prescriben. Los delitos contra los derechos humanos no prescriben, pues, porque así lo señala los delitos contra la derechos de humanidad el Tratado de Roma que el Perú ha firmado, pero que quieren desconocer, pues. Y los tratados de derechos humanos, chicos, tienen rango constitucional. El desconocer esos tratados es ir contra la Constitución. Pero como este gobierno, este Congreso está haciendo lo que le da la gana, lamentablemente es así, pues. Muy bien, pasamos a la Amazonía y rápidamente, ¿qué cosa tienen de común? Ustedes dirán, ¿qué cosa de común tiene la Amazonía y la Antártida? En primer lugar, el agua. Ay, perdón. En primer lugar, el agua. Son valiosas reservas de agua dulce. Son reguladoras del clima mundial, tanto la Antártida como la Amazonía, ¿no es cierto? A ver, la Antártida, ¿qué relación tiene con el clima del Perú?
¿Con qué parte del clima de qué región del Perú tiene relación la Tundra Antártida? alpina. ¿Con la? Tundra alpina. No. Pregunto. Hablamos nosotros que la Antártida es una reguladora del clima mundial. Regula el clima mundial. ¿Correcto? Ya. ¿Qué relación tiene la Antártida con el clima de una de las 3 regiones del Perú? Viaje. ¿Con la? ¿Friaje? No. Así, friaje. Pero el friaje es una anomalía climática, un desastre de origen natural. Yo estoy hablando del clima. ¿Anticiclón del Antártico Sur? No. ¿Corriente de Humboldt? Miren, con la corriente, ahí estoy poniéndolo ahí en el mapa que está ahí de la Amazonía. ¿Qué corriente es esta? Humboldt. La corriente de Humboldt, correcto, la corriente de Humboldt. Porque es de aguas frías. Y así como aquí hay, también aquí, para los otros lugares del mundo. Se forman corrientes de agua fría que van a regular el clima de los lugares por donde pasan esas corrientes. Y por eso la costa peruana tiene una influencia de las aguas frías que se evaporan poco. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa es la relación que hay. Muy bien, vamos entonces a avanzar rápidamente. La Amazonía ya sabemos, ¿no? Su ubicación, sus características. Lo importante aquí creo que valdría la pena recalcar es lo relacionado a la legislación. Legislación. Y en el año 78, los países amazónicos, los países que tienen territorio amazónico, constituyeron el llamado Tratado de Cooperación Amazónica que tiene como sede la ciudad de La Paz en Bolivia. Está integrado por estados: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Guyana y Surinam, que son estados. Ahora, ¿qué otro país o qué otro territorio también tiene Amazonía? La Guyana Francesa. ¿Pero por qué no forma parte del Tratado de Cooperación Amazónica? Porque la Guyana Francesa es una colonia de Francia. El Tratado de Cooperación Amazónica es un tratado entre países. Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil son estados. La Guyana Francesa es una colonia. Pero en el tratado, cuando hay reunión, tiene un miembro observador. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo del tratado? Su objetivo es el desarrollo armónico de la Amazonía. ¿De acuerdo? Cuidando sobre todo el recurso y bien asegurando de esa manera también, ¿no es cierto?, el desarrollo de los pueblos originarios que viven en esta región del mundo, ¿no? Ya que es la Amazonía, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son las amenazas a la biodiversidad? Que también le hemos tocado, ¿no? Miren, entre el año 85, el siglo pasado, al año 2020, se ha perdido 74,6 millones de hectáreas. ¿De acuerdo? 74,100 millones de hectáreas, ¿no? Una hectárea, ¿cuántos metros cuadrados tiene, chicos? Una hectárea, ¿cuántos metros cuadrados tiene? ¿Cuántos metros cuadrados tiene ¿cuánto sería? 10.000. 100 metros. Tiene 10.000 metros cuadrados. Multipliquemos 10.000 metros cuadrados por, miren, son un montón, ¿no? Son prácticamente un país. ¿Se dan cuenta? Ese es el gran problema, ¿no? La deforestación, ¿correcto? Y entre los principales causas tenemos las concesiones mineras, la extracción de petróleo y gas, el aumento de hidroeléctricas, la construcción de carreteras, ¿no es cierto?, la expansión de la agricultura, la adjudicación de tierras para los colonos
y los cambios que hay en las legislaciones, ¿no? ¿Qué está pasando? Destrucción de la biodiversidad. Al talarse los árboles, se está deforestando y se está deteriorando un productor de oxígeno, ¿no es cierto? Y no solamente eso, también el sumidero de carbono, porque al haber menos árboles hay menos captación de CO2, destrucción de un patrimonio natural mundial y aumento de incendios forestales, ¿no? Por lo que miren acá cómo se ha deteriorado y depredado, ¿no? Este es un monocultivo. ¿Qué cosa es un monocultivo? Donde solamente se cultiva un único producto. ¿De acuerdo? A ver, vamos a continuar. La Antártida. La Antártida, como vemos aquí, se localiza, ¿no? Esta línea que está acá, esta línea, chicos, esta es el paralelo 60 grados. 60 grados. ¿De acuerdo? Y aquí vemos esta línea que se ve acá, me la voy a poner en celeste. Celeste más oscurito. Esta línea que vemos acá, esa línea es el círculo polar antártico. Pregunto, ¿el círculo polar antártico a cuántos grados está? 90 grados. El círculo polar antártico. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan cuando hicimos nosotros esto, no? 0 grados Ecuador, trópico de Cáncer, perdón, de Capricornio, 23 grados, 27 minutos. El círculo 76 grados. El círculo polar antártico, 66 grados, 33 minutos. 33 minutos. 33. Muy bien. Este es, entonces, 66 grados, 33 minutos. Y miren ustedes, aquí este espacio que está acá es en la península antártica. Y en el extremo sur de la península antártica, donde estoy poniendo el punto, está la isla del Rey Jorge, donde está la base científica peruana Machu Picchu. ¿De acuerdo? Pero seguimos con la Antártida. Entonces, no se olviden, sur del paralelo 60, ¿no? Según el Tratado Antártico, ¿no? A ver acá. El clima es seco, como ya les dije, pues, ¿no es cierto? Es seco, lejos del mar. Y la temperatura, a ver, en enero y en julio. En enero es 0,4 grados en la costa y menos 40 grados en el interior. Y en julio es menos 23 grados en la costa y menos 68 grados en el interior. Así es. Pregunto yo, en enero en la Antártida, ¿en qué estación del año están? ¿Otoño, primavera? ¿Están en invierno? ¿En qué estación del año están? Verano. En enero. ¿Ah? ¿En? Verano. ¿Escucho bien? Correcto. En enero están en verano, pues. En todo el hemisferio sur están en verano. La Antártida, entonces, tiene las mismas estaciones que el Perú, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, muy bien, verdadero. La Antártida tiene las mismas estaciones que el Perú. Eso es verdadero. Y miren ustedes, en enero, en verano, en la costa, 0,4 grados, 1 grado, y nos alejamos de la costa, menos 40 grados. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe? Que en la costa es más suave el clima y más extremo al interior. ¿A qué se debe eso? ¿A qué factor del Los clima? vientos. Los vientos. A Blizzard, los creo que vientos, sí. pero también hay otra cosa. ¿El agua? Al agua, correcto. Oceanidad, cierto. Oceanidad, y aquí es continentalidad. Continentalidad. Recuerden ustedes, el agua es un termorregulador y hace que el clima de un lugar cercano a esta sea más suave, ¿ya? Y aquí en julio, miren ustedes, 23 grados cerca del mar y menos 68 grados lejos del mar. Obviamente, aquí también entra el factor oceanidad
y aquí el factor continentalidad. No se olviden, oceanidad es cuando está cerca de una gran masa de agua y el clima es más suave. Continentalidad es lejos de una masa de agua, por lo tanto, es estar en medio de un sólido hace que los climas sean más extremos. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. La atmósfera es translúcida, por eso favorece la instalación de observatorios climatológicos y astronómicos. Y esto ha hecho que descubramos, porque el clima, perdón, la atmósfera es translúcida. Cuando hablamos de que la atmósfera es translúcida, es que porque hay la presencia de menos, Entonces, invernadero. ya está bien, pero menos ¿qué? Translúcida. Menos Menos luz. nubes, menos nubes, ¿ya? Hay menos nubes. Entonces eso facilita los estudios atmosféricos. Y por eso se descubrió que en la atmósfera que cubre esta zona de la Tierra llamada la Antártida, Hay un se agujero en había la capa de ozono. observado en ella un agujero ¿de quién? ¿En La qué? capa de ozono. En la capa de ozono, correcto, correcto, muy bien. ¿Ya, chicos? En cuanto a recursos naturales, aquí tenemos, constituye la mayor reserva de agua dulce en estado criogénico, ¿de acuerdo? El 10% de su territorio solamente alberga vida vegetal en sus costas, ¿no es cierto? Y el krill, que es un crustáceo, ¿no es cierto? Es una especie marina importante y principal sostén de la fauna antártica, porque es el principal alimento ¿de quién? De los animales que hay en la Antártida. Aquí está, ¿no? El krill, el fitoplancton, el krill, el krill también algunos lo consideran como zooplancton, ¿de acuerdo? El krill se alimenta del fitoplancton, luego los pingüinos se alimentan del krill y los mamíferos más grandes se alimentan, como por ejemplo, también, ¿no es cierto?, de los pingüinos o también de otros animales. Pero este es el inicio de la cadena alimentaria, ¿no? Aquí tenemos, miren, los pingüinos. Acá está la costa, ¿no? La costa, miren, no está con hielo. ¿Ven? Aquí la costa no está con hielo. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar rápidamente, ¿ya, chicos? A ver, el Tratado Antártico, que es importante. El Tratado Antártico, chicos, lo firmaron en el año 59, dos estados que habían iniciado estudios en el año geodésico. ¿Cuáles son esos dos estados? Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y Rusia. Son los 12 países que conformaron el Tratado Antártico. Estos países son llamados países o miembros signatarios, son los más importantes. ¿De acuerdo? Y aquí está la bandera, miren. O esta es una infografía que nos muestra. Aquí tenemos a los dos estados signatarios, mira lo que estoy poniendo con verde. Luego tenemos a los miembros consultivos, que son este grupo de países. Y luego tenemos a los miembros adherentes, que son los países que están más abiertos. ¿De acuerdo? Son en total 54 países miembros del Tratado Antártico. ¿Correcto? ¿De acuerdo? La Antártida ha sido declarada zona exclusiva para Fines de fines investigación. pacíficos. Hay libertad de investigación científica y de cooperación. Hay intercambio de observaciones y resultados científicos entre los países. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. El Tratado Antártico tiene a su vez tratados complementarios, el Protocolo Antártico, la Convención de la Conservación de las Focas Antárticas y la Convención de la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos. Por eso también es imposible traer la Antártida, ¿a quién? A los osos. ¿Se acuerdan que hablamos? Claro, pues porque los osos polares se comerían a toda la fauna, pues, y la fauna antártica está protegida por tratados internacionales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ahora,
Los miembros del Tratado Antártico, chicos, los miembros del Tratado Antártico tienen las 3 Vs. ¿Qué cosa es las 3 Vs? Aquí les voy a hablar. Los miembros adherentes tienen una sola B, tienen voz. Los miembros signatarios, como el Perú, tienen las 2 Vs, voz y voto. Y los miembros consultivos tienen las 3 Vs, tienen voz, tienen voto y tienen veto. ¿Qué cosa es veto? Prohibición. ¿De acuerdo? No se olviden de eso, las 3 Vs. ¿Ya? Muy bien. El Perú es miembro del Tratado Antártico desde el año 81. Y en el año 89 se convirtió en miembro consultivo. Para ser miembro consultivo, ¿qué se necesitaba? Se necesitaba tener una estación científica. Todos los miembros consultivos tienen que tener una estación científica. Y el Perú la tiene en la isla Rey Jorge, que se encuentra, donde le dije, en la península antártica. ¿De acuerdo? Es el Instituto Antártico Peruano, INAMPE, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien se encarga de la política peruana en la Antártica. El Perú tiene un barco, el barco Carrasco, que es un barco oceanográfico, polar. Es el más moderno de la región. Este viaja, y para ser miembro consultivo se tiene que hacer viajar a la Antártida anualmente. Anualmente. Ya en el Perú, aquí tenemos, ya se ha realizado el Antar 29, que fue en el año 2023. Porque para ser miembro consultivo se tiene que viajar a la Antártida. Y acá está la estación Machu Picchu, en la isla Rey Jorge. Y acá está el barco Carrasco. Esa es la isla Rey Jorge. ¿Ya? Luego pasamos a las áreas naturales protegidas, chicos. Y cuando hablamos de las áreas naturales protegidas, ¿no es cierto? El Perú tiene muchos lugares muy importantes que se tienen que proteger. Y la Constitución Política del Perú señala la obligación del Estado en proteger las áreas naturales protegidas, la flora, la fauna, los lugares de gran atracción científica y paisajística. El 17,62% del territorio nacional constituyen áreas naturales protegidas. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cuáles son las áreas protegidas que nosotros vamos a estudiar? Son, en primer lugar, los parques nacionales. Es bien sencillo determinar qué estudian los parques nacionales, chicos. Es bien sencillo. En primer lugar, protege con carácter intangible uno o más ecosistemas. Las asociaciones plural de flora y fauna silvestre. Entonces, el Parque Nacional protege asociaciones plural de flora y fauna silvestre. Miren, lo podemos sacar en cuanto a qué cosa, en cuanto a lo que protege. Flora y fauna silvestre, los parques nacionales. Miren lo que protege los santuarios nacionales. Los santuarios nacionales protegen una comunidad de la misma especie de flora y fauna. Santuario protege en singular, una comunidad de especies de flora o fauna. Parque Nacional, especies de flora y fauna. Santuario Nacional, una comunidad o especie de flora y fauna. ¿Ya? Por eso esta palabra santuario, cuando nosotros la utilizamos en religión, en culto, nos vamos al santuario de la Virgen de Guadalupe. Una virgen nada más. Nos vamos al santuario de Santa Rosa de Lima. ¿De acuerdo? Una virgen nomás. O un santo. ¿Ya? Y las reservas nacionales, chicos, las reservas nacionales destinadas son a la conservación, la diversidad y la utilización de recursos de flora y fauna silvestre. O sea, nos permiten, dice que no, nos permiten, ¿de acuerdo? Son áreas a la conservación de la diversidad biológica. Se conserva la diversidad biológica, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y la utilización de los recursos de flora y fauna. Aquí sí se pueden utilizar los recursos, pero no se olviden de
de que estos recursos tienen que, o esta utilización tiene que estar regulada por el Estado. Aquí, pampas galeras, las vicuñas, son una de las especies que se protege. Aquí vemos atrás de las vicuñas el lichu, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué pasaría si, obviamente, el territorio es el mismo y protegemos a la vicuña? Y al proteger a la vicuña hacemos que su población crezca, su población de las vicuñas crece, la población aumenta. Y si es el mismo terreno, es la misma cantidad de alimentos, ¿qué pasaría si dejamos que la población de vicuña crezca? ¿Qué pasaría? Pondría en peligro Ahí, Chuy. su ecosistema, su espacio, ¿no es cierto? Se acabarían con su alimento. Entonces, para evitar que la población de las vicuñas crezca, el Estado, ¿de acuerdo?, va a utilizar o va a sacrificar algunas vicuñas. ¿A quién va a sacrificar? A las vicuñas enfermas, va a sacrificar a las vicuñas viejas y luego para regular la población va a sacrificar a las vicuñas macho. ¿De acuerdo? Y así la población se va a regular y así no se va a evitar que los pastos desaparezcan. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es una gran diferencia entre las reservas, los parques y los santuarios, ¿no? Y áreas de conocimiento internacional, reservas de biosfera, que son también la Antártida y la Amazonía. Aquí tenemos, miren ustedes, ¿no? Un modelo de zonificación, ¿no es cierto? La zona núcleo, que es la zona más importante, que es intangible, eso no se puede utilizar. La zona buffer o de amortiguamiento, que es lo verde un poquito más oscuro intermedio. Y la zona de transición, que es donde sí se puede permitir de una manera adecuada, ¿no?, la extracción de recursos naturales, pero siempre regulada por el Estado. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, vamos entonces terminando. Y aquí le voy a dejar para que tomen ustedes, hijos, un pantallazo a las claves de la semana. Hijitos, muy bien, yo les agradezco bastante su deferencia y conmigo será hasta la próxima semana, chicos. Muchas gracias, cuídense bastante. No me da, Abríguense, hasta por luego. favor, abríguense. Y estudien fuerte, por favor. Estudien fuerte, por favor. Muchas gracias.